primeros que nosotros miramos fueron protozoarios. ¿Qué pasaba con protozoarios? Son organismos unicelulares, la mayoría eran de hábitos parásitos. Sí teníamos algunos depredadores, como por ejemplo los ciliados. Tenían características que tenían locomoción, principalmente por ejemplo, como pseudópodos, o por ejemplo, esos pseudópodos como los celiozoos, ¿verdad? Que tenían axopodios, que también lo pregunté en examen. Entonces, cada uno iba variando de acuerdo a eso, pero no habían órganos, no había sistemas, no había nada de eso, porque solamente tiene células. Es lo único característico para ser un protozoario. Después de protozoarios surgen lo que son ya los animales verdaderos. Después de que surgen los animales verdaderos, comienza lo que es la simetría, los diferentes tipos de simetría, ya que acuérdense que los primeros solo eran simetría radial, la mayoría, o asimétrico. Ahí es cuando comienza porífera. ¿Qué pasa con porífera? Porífera es asimétrico, generalmente pueden algunos, en este caso, presentar simetría radial, pero solamente están formados por células que sirven para desempeñar funciones específicas, como que alimentación, reproducción, las corrientes de agua, si ustedes se acuerdan, tenía células para cada cosa que iban a llevar a cabo. Entonces, los poríferas era lo característico directamente en él. No tenían capas embrionarias directamente, porque sí mirábamos capas de acuerdo a la célula, pero para algunos autores decían, no, esas no son capas. Realmente lo consideraban como que no era ablástico, o sea, sin capas. ¿Qué pasa cuando ya vamos a nidarios? No, nidarios ya cambió. Ya tenemos un organismo que es diblástico, un organismo que podía tener etapa de vida de pólipo, etapa de vida medusa. O sea que podía tener movimiento como también podía ser sésil. Entonces ya presentaba dos estados diferentes en su ciclo de vida. Podíamos tener principalmente depredadores, muchos de ellos, y otros simple y sencillamente iban a ser filtradores. Pero todavía solo tenemos dos capas. Tenemos una boca y un ano que la misma boca servía como ano, no era característico, no tenía una cabeza, es lo importante en el caso de nidario. ¿Qué pasa cuando ya vamos a platelminto? El siguiente grupo que le sigue ya es triblástico, tiene tres capas, ya tiene una cabeza definida. Al tener cabeza tiene ojos, tiene ocelos, tenía un sistema nervioso escaleriforme, tenía un sistema excretor en forma de nefridios, que tenía células que se llamaban células flama, que sirven para excretar. Después de la célula de los protonefridios, podemos ver que ya habían órganos sexuales desarrollados masculinos y femeninos. ¿Por qué? Porque eran hermafroditas. Y ahí es cuando venía el tipo de reproducción, tanto externa como interna. Más que todo en lo que es la reproducción sexual. ¿Podría haber reproducción asexual? Totalmente. Y ahí es cuando mirábamos lo que decíamos paratomía y arqueotomía, que es los tipos de división que podían llevarse a cabo en lo que eran platelminto. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que ya hay sistemas, ya hay órganos definiendo a platelminto. Y ese es uno de los organismos evolucionados que comienza ese proceso de evolución. Después de platelmintos, ¿quién seguiría? Lo seguiría moluscos. Si lo miramos en el orden evolutivo, sería moluscos. Solamente que nosotros nos saltamos y nos fuimos a anelios. Bueno, y perdón, antes de moluscos, nos saltamos a pseudocelomados. ¿Cuál es la característica del pseudocelomado? Tenía un celoma falso. Y ese falso celoma, en este caso, lo que no tenía era dividido por el peritoneo mesentérico, entonces no lo tenía. No había esa división. ¿Qué pasa con los pseudocelomados? La mayoría eran parásitos. Casi todos causaban algún tipo de daño o, si no, simple y sencillamente eran filtradores o detritívoros. Después de los pseudocelomados surge el grupo
en este caso, de los Lophocotrozoa. ¿Quiénes son ellos? Todos los Lophocotrozoa es un superfilo que unía a todos los animales que tenían forma vermiforme. Y dentro de ellos tenemos a los moluscos y teníamos a los anélidos. Y aquel montón de grupos chiquitos que miramos, como lo que eran los ectoproctos, como lo que eran los braquiópodos y todos ellos que estaban dentro de este grupo. Entonces, de ahí venía molusco y después anélidos, que ahora vamos a hablar de moluscos. En el caso de anélidos ya era totalmente evolucionado. Bueno, es de los grupos vermiformes más evolucionados. ¿Por qué? Porque ya presentaba metamería, ya había, era en este caso del tipo heterónomo o monómo. Cualquiera de las dos cosas presentaba, entonces ya había metamería. Entonces es el más evolucionado. Espero que se la contestaron bien en el examen, ¿verdad? Tampoco. Se me quedan callados, es que no. Obviamente, Lick. Obviamente. La que apareció un anélido y decía, este es el, ahora verdadero y falso, este es el grupo más evolucionado de los vermiformes. A eso se refería, es el más evolucionado porque tiene metamería. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puse verdadero, pero al Team Marín. No, porque acuérdense que es el que ya presenta los metámeros. Entonces, ¿qué pasa? Anélido surge después de moluscos. Entonces, hay cosas que vamos a hablar ahorita de moluscos que ya anélidos lo van a tener, pero ya mucho más evolucionados, como lo que es su sistema excretor, como el tipo de sistema circulatorio que van a presentar, porque ya es más evolucionado el de anélidos que el de moluscos. Entonces, para que no se me vayan a confundir en esa parte. Porque vamos a tener cosas muy primitivas todavía en moluscos, pero es porque evolutivamente primero deberíamos haber visto moluscos y después anélidos. Entonces, pero moluscos es un poquito más complicado, que anélidos es más fácil. Entonces, ¿quiénes son los moluscos? Bueno, yo creo que los conocemos más en el plato de sopa, ¿verdad? O en el arroz, o al ají, en esas partes así es que los conocemos a los moluscos. ¿Por qué? Lamentablemente es un grupo que es muy asediado comercialmente, ya sea de que comemos pulpo, comemos curiles, conchas, cualquiera de ellos, o el caracol, es que directamente nos comemos a los moluscos. Entonces, los moluscos son más conocidos comercialmente y en muchos se lleva a cabo todo el ciclo de ellos, pero más para producirlos comercialmente. Eso es lo dañino que tiene en el caso de molusco. Y hay muchos grupos que ya llegaron al peligro de extinción, a tal grado que ahora ya están en las listas rojas, donde ya no se pueden seguir explotando. Por ejemplo, nosotros tenemos el casco de burro de la zona sur, que se lo han comido hasta donde ya no, ¿verdad? Y ya llegaron a un grado de peligro de extinción, ya ni siquiera casi se encuentra. Para que miren, ¿verdad? De cómo podría llegar a estar. Entonces, ¿de dónde viene etimológicamente la palabra molusco? Viene en este caso de cuerpo blando. Eso hace referencia a la palabra molusco. Su cuerpo va a ser blando, ya que a pesar que tienen un caparazón, la concha que nosotros conocemos, pero por dentro su cuerpo es totalmente blando. Y eso es lo que nosotros nos comemos. Porque de repente, ¿quién no ha comido un cóctel de conchas, de curilitos ahí con bastante limón, chile, sal, especias? ¿Verdad que sí? ¿O me van a decir? Yo no. Yo no. Algunos no, somos han probado. alérgicos. ¿Somos alérgicos algunos? Yo no, ¿para qué le voy a mentir? Bueno, hay algunos que son alérgicos, pero... O se intoxican simplemente con ese tipo de cosas. ¿Cómo dices? O se intoxican simplemente con ese tipo de comidas porque a varios de mi familia ya les pasó que por pasados con que se intoxicaron. Y eso es cierto. El problema es que también tenemos que tener mucho cuidado porque fíjense que tienen muchos procesos alérgicos
y la gente desarrolla fácilmente el proceso alérgico. De repente usted puede estar que los ha comido y de la nada a usted le sale de que ya tiene alergia. O también por el lugar a donde los encuentran, muchas veces no se lavan bien, porque hay muchos, por ejemplo, de los bivalvos que se encuentran en ciénagas, en el puro sedimento. Y si usted no lava bien la concha, entonces se está comiendo, en este caso, materia también en descomposición. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de cómo nos alimentamos de él, cuál es el cuidado que se le ha dado. Si las conchas ya más bien tienen días de estar ahí, ya están descompuestas y nosotros venimos y lo comemos. Entonces sí, hay muchas personas que son alérgicos a los moluscos, como también a los crustáceos, como por ejemplo los camarones. Yo, por ejemplo, les digo, yo comía camarones y ahora yo no puedo probar nadita de camarones. Entonces, depende, hay gente que hasta después desarrollan esos tipos de alergia. Entonces, es un grupo bastante grande. Vamos a ver un video, me dicen si lo escuchan, por favor, para que miremos quiénes son los moluscos, a dónde los encontramos, y así sepamos de que no solamente tenemos a las conchas, por ejemplo, que son como que los más conocidos, o al caracol, sino que es un grupo más variado. Me dicen si lo escuchan. No. No se escucha. Espérense. El grupo zoológico de los moluscos comprende más de 100.000 especies. Sí. Muchas tienen una gran importancia ecológica, económica e incluso sanitaria, ya que algunas pueden transmitir enfermedades. Incluye organismos con una gran variedad de formas, tamaños y ciclos biológicos. Sus dimensiones son muy variables, ya que hay desde especies que miden pocos centímetros hasta otras que tienen varios metros de longitud. Los cefalópodos, es decir, pulpos, sepias y calamares, son algunos de los tipos de moluscos que se encuentran en las aguas de todos los mares. Este animal que estamos viendo es un pulpo. Está en la puerta de su madriguera, donde tiene preparadas algunas piedras para tapar la entrada y disimular su presencia. La sepia es otro cefalópodo. Su cuerpo aplanado está rodeado por un manto que usa para nadar y para mantenerse quieta en el agua. Como en todos los cefalópodos, la región de la cabeza está bien diferenciada. En ella destacan 2 ojos y 10 tentáculos, 8 de cortos y 2 más largos que utiliza para capturar las presas. La coloración de las sepias es de tonos marrones, pero la pueden modificar para adaptarla al color del fondo donde se encuentran. Para capturar presas o escapar de sus depredadores, a veces debe nadar a mayor velocidad. Para ello, expulsa agua violentamente por una abertura corporal llamada sifón. Por él los cefalópodos también liberan la tinta cuando alguien les molesta. Se trata de una sustancia de color oscuro que forma una nube alrededor del animal. Esto le permite huir sin ser visto. En época de reproducción, durante la primavera, se puede ver cómo los machos presentan una coloración a rayas muy característica. Durante el apareamiento, el macho introduce en la hembra la llamada cápsula seminal, en la que se encuentran los espermatozoides que permitirán fecundar los óvulos. Después de unas horas, las hembras depositan los huevos sobre algas u otros elementos resistentes que encuentren en el fondo del mar. Los huevos eclosionarán a los 2 meses aproximadamente. De ellos saldrán pequeñas sepias de 1 centímetro de longitud. En muchos lugares rocosos del litoral, donde rompen las olas, viven los mejillones. Son una de las especies más conocidas de moluscos de la clase de los bivalvos, es decir, moluscos que tienen una concha formada por 2 valvas duras que protegen las partes blandas del cuerpo del animal. En uno de los extremos, estas valvas están unidas por estructuras elásticas.
Entre las valvas también hay unos potentes músculos que permiten al animal separarlas o cerrarlas cuando quiere. La concha de los moluscos, segregada por células que hay en los tejidos del manto, está hecha básicamente de carbonato de calcio. Los bivalvos acuáticos hacen circular agua continuamente por el interior de la cavidad donde tienen las branquias, lo que les permite respirar y, a su vez, alimentarse de partículas de materia orgánica y organismos planctónicos. Esta otra especie, la nacra, es el bivalvo más grande que hay en nuestras aguas. Algunos ejemplares pueden vivir muchos años y llegar a casi 1 metro de longitud. Así como hay especies de bivalvos que viven unidas al sustrato, otras, sobre todo las que viven en fondos blandos, pueden realizar desplazamientos cortos. Se mueven tanto horizontalmente por encima del fondo como verticalmente, hundiéndose en la arena o saliendo de ella. Este molusco se desplaza abriendo y cerrando las valvas rápidamente. Esto crea unas fuerzas hacia atrás que le permiten desplazarse algunos metros de distancia dando saltos. Muchas especies se entierran en la arena. Es el caso de esta navaja. También hay bivalvos que se desplazan por encima de la arena y después se entierran. Estas almejas pueden arrastrarse por el fondo gracias a la ayuda de su pie musculoso. Cuando encuentran el lugar adecuado, se hunden de nuevo en la arena, quedando a la vista tan solo los sifones. Otro grupo de moluscos son los gasterópodos. Estos animales tienen la zona de la cabeza bien diferenciada, un pie musculoso que les permite desplazarse y una concha que en algunos grupos se ha reducido o incluso ha desaparecido. Muchos gasterópodos tienen la capacidad de retraerse dentro de la concha. Es curioso observar cómo en la parte de fuera del pie muchas especies tienen una estructura circular más dura, el opérculo, que sirve para hacer una especie de tapón que les protegerá cuando se escondan dentro de la concha. Para muchas especies, sobre todo para las que tienen conchas grandes y pesadas, como es el caso de esta cañadilla, desplazarse por el fondo significa hacer un gran gasto de energía. La compensación a este esfuerzo es que siempre tienen donde esconderse cuando hay peligro. En estas imágenes se pueden observar los tentáculos de la zona de la cabeza, donde los gasterópodos tienen los ojos. También hay moluscos gasterópodos que no se pueden mover. No lo parecen, pero estos tubos sólidos unidos a las rocas del fondo también son gasterópodos. La diferencia es que después de un corto periodo de vida planctónica, las larvas de estas especies llegan al fondo y se mueven sobre el sustrato. Cuando encuentran un lugar con las condiciones adecuadas, desarrollan una concha en forma de tubo que sueldan a las piedras del fondo. Podemos observar que también tienen tentáculos en la zona de la cabeza y un rudimentario opérculo para protegerse. También hay moluscos gasterópodos que no tienen concha o que tienen una muy reducida. Son los llamados opistobranquios, conocidos también como babosas de mar. Estos animales tienen en la zona de la cabeza dos tentáculos olfativos llamados rinóforos. La parte dorsal o de la espalda de su cuerpo está recubierta por el manto y tienen un pie que les permite moverse por el fondo. La ausencia de concha hace pensar que se trata de organismos que están muy desprotegidos ante los depredadores, ya sean otros invertebrados o peces. Pero nada más lejos de la realidad.
Estos animales han desarrollado diferentes mecanismos de defensa. Por ejemplo, segregan sustancias tóxicas o de sabor desagradable o acumulan elementos urticantes con los que disuaden a sus posibles agresores. Muchas especies tienen coloraciones vistosas. Es una manera de advertir a otros organismos de su peligrosidad. Dentro del grupo de los opistobranquios hay algunas especies que son herbívoras y otras carnívoras que sobre todo se alimentan de nidarios y esponjas. Además de las clases de moluscos vistas anteriormente, hay otros grupos con un menor número de especies. Un ejemplo son los poliplacóforos, que viven escondidos entre las piedras y las rocas del fondo. Otro de estos grupos es el de los escafópodos o colmillos de elefante, que viven enterrados en la arena. Los moluscos pueden vivir en una gran variedad de ecosistemas de nuestro planeta. Entre los organismos marinos hay moluscos que viven en el bentos, pero también encontramos especies pelágicas y planctónicas. Sin embargo, la mayoría de ellas forman parte del plancton marino durante la etapa larval. Hay muchas especies que viven en lugares fácilmente accesibles para las personas, lo que permite su observación, aunque esto debe hacerse con precaución, ya que a menudo se encuentran sobre las resbaladizas rocas del litoral. Bueno, como pudieron ver ahí, hay diferentes tipos de moluscos. Tenemos una gran variedad de moluscos. Muchos de ellos ni siquiera los llegamos a conocer, como son los monoplacóforos, los poliplacóforos, solenogastos, que no son muy conocidos por nosotros. Tengo una preguntita. Aproximadamente, dígame. Disculpe, la sepia, ¿cuántos tentáculos tenían? Dijo. En este caso van a tener 8. Ya vamos a ver, no se preocupen que más adelante ya vamos a hablar un poco más de ellos, porque el número de tentáculos va a ser algo importante en la parte evolutiva de las clases de moluscos. También mencionó el sifón después. Sí, entonces, por ejemplo, y eso va a ser algo importante, el sifón o el sifúnculo, que es algo que va a servir después para llevar a cabo lo que es la propulsión a chorro, porque es una de las formas para que ellos se puedan mover mucho más rápido. Entonces va a ir variando a medida que lo vamos a ir viendo en cada uno de lo que son las clases. Aproximadamente de moluscos se han descrito 100.000 especies. Es el segundo grupo después de los artrópodos. O sea, de que el primero es artrópodo y después vienen moluscos. O sea, es un grupo diverso, tenemos de todo tipo. Y lo más importante en el caso de moluscos es que ellos ya empezaron a colonizar la Tierra. ¿Por qué? Si empezábamos a ver a todos los demás, ya la mayoría de los invertebrados son acuáticos, pero los primeros que empezaron a colonizar la Tierra fueron los moluscos y después de ellos vienen los anélidos. Por eso es que se cree que los anélidos dan origen a los artrópodos. Porque ya cuando surgen los anélidos ya tenían características o mayores adaptaciones a esa vida terrestre. En el caso de moluscos, solo vamos a encontrar principalmente lo que son los gasterópodos y algunos de los bivalvos que están asociados más con esta parte terrestre. Entonces ahí es cuando ellos se empieza a ver esas características o esa morfología para adaptarse a otro tipo de hábitat. ¿De dónde vienen? Bueno, ya sabemos que igual que la mayoría de los invertebrados ya hoy, que vienen desde lo que es la era paleozoica del periodo cámbrico, que eso lo hemos visto en todos los grupos. Dígame. Yo tengo una pregunta sobre el video. ¿Cuál era la función de los rinóforos? O sea, un rinóforo es como que lo que vamos a ver ahora, que vendría a ser como un riñón en los moluscos.
¿verdad? No es un riñón, pero es como eso, como esa función la que va a cumplir. Si recordamos anélidos, por ejemplo, o lo que es platelmintos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que tenían un sistema excretor que eran los nefridioporos. Después se pasa a ser metanefridios. Entonces, ese es el cambio que se da directamente en lo que son los moluscos. Si miran acá, aquí tenemos las 8 clases de moluscos y dentro de esas características evolutivas, las que reúne a todos los moluscos, una de ellas, y es importante, es esta, lo que son las branquias. Ya empiezan a tener branquias. Esto es más que todo para respiración, pero que surgen directamente de modificaciones también de lo que son los nefridios. Para algunos es una modificación de un sistema de excretor y que pasa ahora a lo que son las branquias. La rádula. ¿Qué es la rádula? Es una estructura que va a servir a los moluscos para raer, raspar, morder, prácticamente. ¿Qué es? O sea, es como que si tuviera una cadena de esas de bicicleta que están en las ruedas y que está girando, y en todo alrededor de lo que ella está girando tiene un montón de dientes. Entonces, esos dientes le sirven a ellos para raspar. Imagínense que son tan fuertes los dientes que pueden roer o raspar o perforar lo que son los barcos. ¿Se imaginan la madera con que hacen los barcos? Que es totalmente fuerte, ¿verdad? Y dura. Y ellos pueden morder y raspar lo que es la madera de los barcos. Entonces son perforadores de barcos y se considera como una plaga para los barcos. Ya llegan a tener un corazón, porque aquí ya vamos a ver que ya tienen una cavidad, en este caso, donde lleva a cabo la circulación, que tiene aurículas y ventrículas. Totalmente ya modificado. Ya tienen un pie, algunos, no todos, pero ya van a presentar un pie modificado que sirve para movimiento. Y eso es importante decirlo en todas las clases. Estamos dando características generales, pero quiere decir que todos los grupos la van a tener, no. Por ejemplo, rádula. Hay grupos como bivalvos o solenogastros que no la van a tener. El pie. Hay grupos en este caso que ya no tienen pies, sino que se modificaron a tentáculos y a brazos. Entonces, depende del grupo, vamos a ver esas características. Entonces, eso es que vamos a ir viendo a qué se modificó. Estas estructuras que van a ser como las más centrales o las más importantes que vamos a ver en todos ellos. ¿Tienen espículas? Bueno, los primeros grupos comenzaron con lo que son las espículas. ¿De qué filo vienen las espículas? Porífera. De porífera. Entonces, después de tener espículas, entonces después surge lo que es el caparazón, la concha. Entonces ya vamos a ver que los demás grupos ya no van a tener espículas, van a tener caparazón. Entonces ahí es cuando surgen los caudofobiados y los solenogastros, que estos, la característica es que ya tienen esas pequeñas espículas a todo el largo del cuerpo y son más de forma vermiforme. Entonces estos son como los dos primeros grupos. A medida de que ya van surgiendo músculos, ya tienen un pie más grueso y modificado, surge lo que son los poliplacóforos. En el caso de poliplacóforos y monoplacóforos, a esto se refiere a cuántas placas tiene. Mono significa que solamente tiene una sola concha o capa, y poli significa que tiene varias. Entonces, estos son los poliplacóforos y los monoplacóforos, que ya se considera esto como que es una sola concha, una sola estructura. Esto todavía se dice que son capas, ¿verdad? Las que tiene, pero realmente son como conchas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada una de esas. Que no sé si lo estoy señalando, estas de acá, ¿ves? Todas estas de acá. Yo miro el cursor en otro lado, Lick. Este de acá, ahorita lo puse, ¿vale? ¿Lo ven? Está en el poliplacóforo. En poliplacóforo, exacto. Entonces, estas son las placas que llega a tener lo que es poliplacóforo, y la idea es que después queden una sola y se forma lo que es ya la concha. Entonces tenemos los poli y los monoplacóforos. Se cree que este grupo
son los que comienzan con la metamería, porque ellos son los que comenzaron a hacer esas divisiones. Entonces, para algunos dicen, estos fueron los grupos que dieron el origen a lo que es la metamería, que ya lo miramos después en anélidos. Dígame. Sí, eso yo iba a preguntar. De si qué grupo fue pues que empezó con la metamería, si anélidos o eso. No, anélidos ya más bien se considera como que anélidos es después de molusco. Entonces, para esto, por eso se cree que ellos dan el origen a la metamería, porque aquí es donde comenzaron a dividirse y ahí es cuando comienzan los poliplacóforos y los monoplacóforos. Ya después, estos tienen otra, digamos, una concha diferente. ¿Por qué? Si ustedes miran, ya el gasterópodo, la concha empezó a retorcerse y sufre lo que nosotros llamamos torsión, que lo vamos a ver más adelante, que son esas vueltas que va dando, que hay dos términos que vamos a aprender en este caso, que es cuando se va torciendo y también cómo se tuerce por dentro, digámoslo así, o cómo se mueve por dentro, que es el giro que ellos dan. Igual tenemos a lo que son los pulpos, que dentro de ellos tenemos a los cefalópodos, los bivalvos y los escafópodos. ¿Qué pasa con los cefalópodos? Pues en el caso de cefalópodos ya no tengo concha y la concha solamente ha quedado interna. Entonces aquí se modificó la concha. Para algunos más bien este sería el más evolucionado que todos ellos. Además de que ya llega a tener una cabeza totalmente diferenciada, llega a tener un cerebro, cosa que no lo miramos en los demás grupos. Y lo que es bivalvos y lo que es escafópodo, si ustedes lo recuerdan, en el caso de escafópodo lo dijeron ahí como diente de león. Es esto, por la forma que tiene, miren la concha, como que si fuera un colmillo. Entonces, estos son los escafópodos. Entonces, ya llegan a tener, los tentáculos se modifican, miren, a esto que le llamamos nosotros cactáculos, que es para captar el alimento, lo vamos a ver más adelante, y lo que son los bivalvos, que ya llegan a tener esas dos valvas, pero ya tienen un pie, tienen los sifones, entonces ya tienen otras estructuras un poquito como modificadas, dependiendo del grupo que nosotros vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es tan disperso, tiene tantas características, que por eso cuando miramos todas las clases de moluscos nos perdemos, porque damos unas características generales, pero hay muchos grupos que no tienen esas características generales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Si miran, aquí tenemos que hay quitones. ¿Cuáles son los quitones? Estos que se pegan a barcos, a los muelles, a las rocas, están en todas lo que son las orillas y son gruesos totalmente y son bien característicos que a la gente le gusta andarlos quitando, pero al final se mueren si ustedes los quitan del sustrato donde están adheridos. Tenemos dentarios, tenemos caracoles, babosas, cuidado, me la confunden con las sanguijuelas, ¿verdad? Tenemos nudibranquios, mariposas de mar, que nudibranquios los habíamos visto. Acuérdense que era uno de los depredadores principales de ¿quiénes? Vamos a ver si se acordaron, porque salió en el examen. ¿De quién? De las esponjas. De las esponjas. ¿Se acuerdan? Como que era la vaquita suiza. En este caso eran los nudibranquios. Tenemos almejas, creo que estos los conocen un poco más por la comida. Almejas, mejillones, ostras, calamares, pulpos, nautilios. Entonces, estos son un poquito más conocidos. Creo que los conocemos un poco más, pero miremos la variedad que hay en ellos. Desde que tengan dos conchas, a que tengan una, a que tengan concha o a que no tengan concha. Entonces aquí tenemos a los bivalvos que ya tienen un pie, que tienen sifones, a los quitones que tienen placas, y por eso es que se dice que son como los grupos que comienza lo que es la metamería. O estos de los más evolucionados, que son los que tienen esta concha, pero ya se va desapareciendo prácticamente. Y ya los tentáculos cambiaron, miren, se van volviendo más delgados en comparación con los que tenían los nautilios o los tenían los calamares.
Entonces ya estos ya van a tener brazos, van a tener tentáculos totalmente diferentes. ¿Qué pasa con el tamaño de esto? Que podemos tener moluscos, y ustedes escucharon ahí, por ejemplo, arquitios, el calamar puede llegar a medir hasta 20 metros. O sea, estamos hablando de organismos grandísimos, o sea, de gran tamaño. Tridacna, que es una de las conchas, que es la más reciente que se ha encontrado, llega a medir 1.5 metros. Entonces, tenemos organismos muy grandes como organismos también muy pequeños. Y hay organismos que son muy usados o muy estudiados. Por ejemplo, los pulpos o los caracoles. Por ejemplo, aquí en nuestro país, el caracol. ¿Se acuerdan que hay hasta una canción, la de Sopa de Caracol? Porque el caracol es uno de los que se utiliza bastante a nivel alimenticio, pero ya lo tienen en peligro. Y por eso dije pesca, que es el que regula todo lo que es la pesca en el país, ya está haciendo vedas para cada uno de estos organismos para que no lo estén pescando de esa forma, así indiscriminada. Como lo hacen también con el de los crustáceos, la langosta. De la misma forma. Entonces, ¿cuáles son las características generales que podríamos encontrar dentro de los moluscos? Bueno, tienen diferentes tipos de hábitat. Y lo dije de que podíamos encontrarlos en hábitats acuáticos, ya sea marinos o dulceacuícolas. Cuidado que en el caso de dulceacuícolas hay ciertas excepciones, ¿verdad? De grupos que podíamos encontrarlos ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos más que todo algunos bivalvos y gasterópodos. Que estos bivalvos y gasterópodos son los que logramos encontrarlos ya directamente a nivel ya terrestre, y en esos medios dulceacuícolas, como por ejemplo los caracolitos, no sé, los jutes que ustedes han visto, o los caracoles que ya los podemos encontrar en agua dulce. Pero la mayoría de todos los otros grupos de moluscos los vamos a encontrar más que todo en lo que es el hábitat marino. Son mucho más abundantes en todo lo que es el hábitat marino, pero en aguas frías, en aguas calientes, en charcas, en lagos, en lagunas, en ciénagas, en todo eso. Es una característica que van a encontrar lo que es molusco. Ya es la hora, ¿verdad? Sí, Lick, pero Sí. termina esta parte, Lick. Ah, bueno. Entonces, aquí es donde vamos a ver que también se utilizan como alimento, sí, en grandes cantidades. Estados Unidos son toneladas y toneladas que exporta, igual que la China, que son toneladas que exportan de lo que es los moluscos. Además, son utilizadas, por ejemplo, a nivel estético. Por ejemplo, las ostras. No sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo, sacan las perlas, y los collares de perlas naturales son carísimos, ¿verdad? Como por ejemplo la ostra esta maliagrina, que es una de los géneros que más se utiliza en ostras. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Están haciendo cultivos de ostras. Entonces llevan y ya tienen un área en el mar donde ellos empiezan a hacer los cultivos de ostras. Entonces, ¿y qué es la perla? Pues realmente la perla lo único es que de un granito de arena, la misma ostra, cuando sabe que entró arena, lo que ella va haciendo es como aislándola. Entonces, al aislarla, la va envolviendo en nácar y en nácar y en nácar cada vez más. Entonces, ahí es donde se forman las perlas. Entonces, la perla natural está hecha de un granito de arena, pero ya las perlas que son artificiales, que son las que hacen los cultivos, ya tienen en este caso el material sintético que le echan para que ellas las vayan envolviendo. Entonces, se imagina, en este caso es carísimo poder llegar a tener cultivo de perlas. Son en este caso muchos de ellos alimenticios, otros van a ser parásitos. Si se acuerdan, cuando hablamos de platelmintos, los caracoles principalmente son hospederos de diferentes tipos de enfermedades. La mayoría de ellos era un hospedero intermediario, en el cual
se guarda la enfermedad ahí y de ahí la transmite al otro organismo. Entonces, o sirve para que se desarrolle el ciclo de vida de ese organismo, y lo miramos más en platelmintos, que la mayoría siempre el caracol anda metido en una enfermedad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando comemos caracoles, porque tenemos que saber de a dónde viene, a dónde lo he tenido y todo, porque no sabemos en este caso a dónde estaba. Igual, los caracoles y las babosas son plagas de plantas, ¿verdad? De que también causan, se van comiendo lo que son las raíces y las hojas, y también transmiten ciertos tipos de virus a lo que son plantas. Las bromas, no es que le estoy haciendo una broma, se llama broma. Las bromas sirven para perforar barcos, así se les llama, imagínense, bromas. Lo que hacen son agujeros a lo que son el barco también. Otras son depredadoras, como por ejemplo Urosalpin. Lo que hace en este caso este caracol es que perfora y les hace agujeros a las ostras. Entonces, cuando tienen cultivos de ostras, los que se dedican al cultivo de ostras andan viendo cómo eliminan a los caracoles, porque si no el caracol llega y empieza a perforar. Entonces, imagínense cómo tiene que ser esa rádula de fuerte para poder perforarle y hacerle un hoyo a la ostra, ¿va? La fuerza que ellos llegan a tener. Entonces, acabamos de ver y les acabo de decir, pueden ser herbívoras, pueden ser carnívoras, pueden ser depredadoras, filtradoras, microfágicas, detritívoras, bentónicas, parásitas. O sea, es un grupo extenso en el cual yo puedo utilizarla de diferentes tipos. Y lo acabo de mencionar, de alimento o de forma de industria, la cual está siendo utilizada todo lo que son los moluscos. No sé si tienen alguna pregunta. Así como el caracol, va, que a veces sacan cremas supuestamente de caracol. Exactamente, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Ahí ha estado en bastante auge lo que es la baba de caracol, que dicen, ¿y qué es la baba? Es el moco que ellos secretan en el pie para poder caminar, y también les sirve de protección. Y eso es lo que dice de que es bueno para echárselo en la cara y sirve para las arrugas y todo. Es otra de las cosas que también utilizan. Por ejemplo, para la cocina, la tinta que escucharon ustedes de que la mayoría de cefalópodos eliminan una tinta. Sí. Esa tinta ahora lo que lo hacen es, los chefs sacan la tinta del pulpo y entonces le dan color al arroz o le dan color a la sopa, y entonces hacen sopas negras o arroz de color negro. Pero hasta eso, ¿verdad? No nos causaría, por decir así, alguna intoxicación. No causa nada, o sea, no es dañino para nada. Acordémonos de que ya cuando el organismo está muerto, muchas de estas toxinas, en este caso, ya se inactivan, entonces no nos causa nada. Y por eso es que lo están utilizando ahora bastante como eso, y ya le venden enlatada lo que es la tinta para que usted la pueda utilizar. Pero tenemos que cuidar mucho, porque los mariscos, la verdad es que son bastante indigestos. O sea, si usted se pone a comer marisco, por ejemplo, de noche o algo, de repente una indigestión horrible. Si no está acostumbrado, caen bastante pesados. Lick, también quería decir que lo habían mencionado al principio, yo creo que lo había mencionado usted, que era la herradura de burro, de caballo, algo así lo había dicho. Ajá. Ese había visto que ese también está en peligro de extinción por su sangre, porque como es azul, entonces tiene como unos remedios médicos, entonces lo están usando como para eso. Sí, y es cierto, o sea, vamos a ver que también otros de los usos, y gracias por acordarnos de que hay otros usos que lo usan a nivel médico, ¿verdad? Para curar enfermedades. Recordemos de que ahora, ¿verdad? Eso tiene mucho auge, que ahora le llaman como la etnobiología, que son todos estos animales que se utilizan para curar
enfermedades. Igual vamos a ver, por ejemplo, cuando vayamos a artrópodos, que aunque a nosotros no nos guste, por ejemplo, el piojo, la pulga, la cucaracha, lo utilizan para curar enfermedades. Entonces, todos estos organismos tienen algo, siempre se le están buscando ciertas propiedades que se han encontrado en ellos y que sirven para curar enfermedades. Entonces, también por eso, y además de que son afrodisíacos, bueno, eso es entre comillas lo que dicen, ¿verdad? De que el que come moluscos, ¿para qué, verdad? Pero la verdad es que eso, según lo que han dicho, está en la mente del que se lo come, ¿verdad? Que ella dice, no, hoy sí voy a trabajar, hoy sí va a servir, pero nada. Eso me da sueño más bien. Exacto, y eso es cierto, porque hay gente de que más bien le cae totalmente pesado y más bien se duermen, pero hay otros que no, dicen, no, los moluscos son, pero ¿para qué hoy nace el niño? Dicen. Yo me quedo con ganas de más de moluscos. Porque, pero le digo, hay gente que, mire, yo tengo una compañera que, exagerada, decía ella que cuando estuvo embarazada, se fue a comprar un saco de concha y solamente era abrir la concha y chuparla, abrir, y se comió, dice, todo ese saco de concha. Entonces, cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo comer concha, pero que tal vez llegaría a 10 conchas y hasta ahí ya estuvo, ¿verdad? Pero hay otra gente que no, hay gente que le gusta bastante. Diga, al hijo de su compañera no le van a gustar las conchas. No, sí le gustan, de ahí pasan ahora solo con eso. Pero porque cada uno tiene su gusto, hay otros que no. Ahora hay otros que no les gustan los moluscos y les gustan los crustáceos, como por ejemplo el camarón, ¿verdad? Hay gente que no, dicen mejor el camarón, que no sé qué, pero tienen sabores totalmente diferentes, aunque cuando decimos sopa de marisco, ustedes han visto, mezclan moluscos y mezclan crustáceos. Sí. Le mezclan de todo y entonces Sí, y la idea es que pregunta. moluscos es diferente, crustáceos es otra cosa. Sí, tenía una pregunta. Solo para que tenga una duda con lo de la rádula que lo mencionó. Entonces, la rádula solo es como una especie de dientes, ¿verdad? Que tienen. La rádula vendría a ser como que, digamos, una estructura que lo que ellos hacen es como que estuviera girando, pero tienen un montón de dientes. Ya van a ver ustedes, hay algunos que la tienen dientes más pequeños, otros grandes. O sea, el tipo de dientes que tiene ahora lo utilizan como una de las características morfológicas para identificar especies. Hay otros que esa rádula ellos la puede ser reversible. ¿Qué significa? Que la tiro como un arpón. O sea, sale de la boca de ellos y sujetan la presa, la agarran y de ahí se la comen. La rádula es como los dientes de la cadena de una motosierra. Algo así, exactamente. Esa sería como que también se podría decir que son como los que tenían los hirudíneos cuando, o sea, no, ¿o sí? Sí, ¿se acuerdan cuando mostraron algunas imágenes de la forma que tenían algunos hirudíneos y también los poliquetos, los primeros poliquetos, tenían esa forma así redonda y tenían una gran cantidad de dientes pequeños? Eso es muy, muy parecidos a ellos. Por eso es que decimos, primero fueron moluscos y después anélidos. Entonces los anélidos terminaron de modificar esas estructuras morfológicas. Lick, mañana la clase sería a la 1 y a las 3, ¿verdad? Sí, mañana tocaría... No, de 12 a 1. A las 12 y a la 1. Así, a las 12 y a la 1 mañana. Es que me gusta más recibirlo a las 3, no sé por qué. Sí, lo que pasa es que mañana, como no pudieron exponerlo del grupo 1 hoy, entonces quedó que mañana va a ser mejor a la clase a las 12 y a la 1, y a las 3 vamos a la exposición de pseudocelomados, que hubieran de estar porque acuérdense que todo eso viene en el examencito, ¿verdad? La próxima semana. Lick, pero son clases diferentes, las 2 y la 1, porque yo tengo clases a las 12. ¿Cómo dice? Que si son, o sea,
¿Clases diferentes? La misma clase, pregunta. No, la misma clase. Acuérdense que la repito a las 12 y a la 1. Por lo que no pudieron entrar a las 12, entonces la vuelvo a dar a la 1. Ok, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Acuérdense mañana me recuerden, si se me olvida, de enseñarles cómo hacer lo de la infografía. Cierto, Ley. Está bien. Gracias. Feliz tarde. Mañana. Nos vemos.